Presento a Ancina. Bueno, estamos el doctor Giovanni Alberto Carabalí Sandoval. Soy yo, Guillermo Esmajero Cheu, y la doctora Arturo Antígona Segura Peralta. Tienes 20 minutos para presentarnos qué has hecho en tu tesis. Yo te aviso cuando te falten 5. ¿Sí? Sí. Okay. Pues adelante. Bueno, el título del trabajo es Efectos de fulguraciones de enanas tipo M en atmósferas de planeta tipo Tierra. Entonces, un poco la línea que vamos a seguir. Les voy a introducir el tema. Vamos a hablar de las estrellas que nos interesan, de habilidad planetaria y bioseñales, que es lo que estamos buscando. Luego la metodología del trabajo en sí. Les voy a hablar del modelo que se utilizó para hacer las simulaciones, qué información le dimos a ese modelo y los resultados y conclusiones que se pueden sacar de esos resultados, ¿no? Entonces, exoplanetas. Tenemos casi 4.000 exoplanetas confirmados en algún lugar que no sea el Sol. Hay otros 3.520 que esperan confirmación, ya sea más observaciones o mejores observaciones. Y de esa muestra, 766 tienen un tamaño similar a la Tierra. Entonces, la cantidad de exoplanetas que hay y la necesidad de empezar a distinguir en nuestra búsqueda de la vida, pues es apremiante, ¿no? Ok, enanas M. Con una temperatura efectiva entre 2300 y 3800 grados Kelvin. Radio en unidades del radio solar, perdón. Son 0.08 y 0.62 radios solares. Masa entre 0.75 y 0.6 masas solares, y luminosidad entre el 0.15 y 7.2% de la luminosidad solar. Son estrellas muy activas, particularmente con campos magnéticos muy fuertes, lo que lleva a actividad cromosférica y que lleva entre ello a fulguraciones. Una fulguración es una liberación repentina de energía que se acumula en la cromósfera, en los campos magnéticos. Esta liberación se ve a lo largo de todo el espectro, desde ondas de radio hasta rayos gamma. En particular, y en las enanas M, se emite mucho ultravioleta, lo que es importante para la fotoquímica planetaria. Tienen 3 fases: precursora, impulsiva y decaimiento. La precursora es donde se acumula la energía en el campo magnético. La impulsiva es donde sucede la mayor parte de la liberación. Aquí libera sobre todo ultravioleta. Y luego la de decaimiento es en lo que la estrella lentamente regresa al estado previo a la fulguración. Tenemos el ejemplo en la gráfica de abajo, son los espectros del muestreo que utilizamos, siendo el azul oscuro el inicio de la fulguración y recorriendo hasta el amarillo que acaba la fulguración. Luego, habitabilidad planetaria. Los planetas que nos interesan pues, son los parecidos a la Tierra, planetas rocosos, hechos principalmente de silicatos y metales. Vamos a necesitar que tengan agua, que es el principal requerimiento para la vida que conocemos. Atmósfera, porque la atmósfera sirve para equilibrar las temperaturas a lo largo del planeta. Y masa, ya sea suficiente masa para que se retenga la atmósfera y para que se genere una actividad volcánica y tectónica de placas que estén reponiendo la atmósfera. Principalmente el desgastamiento volcánico nos va a proveer de nitrógeno, dióxido de oxígeno y agua, que son los gases principales que nos van a importar en el modelo. Bueno, una bioseñal es lo que vamos a buscar para detectar vida, y es algo que se diferencie de un planeta que no tiene vida, que unívocamente se genere por la vida. En particular nos interesa el oxígeno, que hasta más o menos recientemente se consideraba como una buena bioseñal.
Eventualmente hemos visto que hay varios mecanismos abióticos que pueden generar falsos positivos. Entre ellos destacamos un inventario pobre de gases no condensables, que genera que no se haga una trampa fría en la atmósfera, lo que hace que los gases puedan subir hasta alturas donde puedan perderse o ser fotolizados. Luminosidad aumentada en las enanas antes de que entren a la secuencia principal. La emisión tan alta de estas estrellas antes de que entren a la secuencia principal causa fotólisis y que se pierdan. Y se puede generar oxígeno en ese proceso. Y la producción fotoquímica impulsada por el espectro estelar es la que estamos estudiando en este caso particular. Ya es una enana en la secuencia principal. Su emisión, sobre todo en el ultravioleta, podría causar fotólisis que lleve a la presencia de oxígeno en la atmósfera. Y bueno, el objetivo del trabajo fue analizar si una fulguración puede causarnos un falso positivo en un planeta similar a la Tierra. Entonces, metodología. Utilizamos el código ATMOS, posteriormente lo modificamos. Entonces, las modificaciones que se hicieron fue agregarle control temporal al código. El código originalmente corre, entonces necesitábamos decirle durante una fulguración qué cambios en el flujo estelar iban a suceder y en qué momentos iban a suceder. Entonces, cuando se hicieron esos cambios, el código por sí mismo tiene 74 especies con ecuaciones químicas que le dicen cómo esas especies van a interactuar entre sí. De esas 74, 61 son de vida larga, 11 de vida corta y 2 inertes, el nitrógeno y el dióxido de carbono. Tenemos una atmósfera dividida en una red de medio kilómetro hasta casi los 100 kilómetros de altitud. Y los pasos temporales que va a dar el modelo va a iniciar en 10 a la menos 6 segundos y va a ir creciendo conforme la necesidad de las reacciones que van ocurriendo en nuestra atmósfera. Esto va a suceder hasta fuera del control que le damos, hasta 10.000 pasos o 10 a la 17 segundos, lo que pase primero. Entonces, ¿qué le decimos al modelo? Primero le vamos a dar los flujos de la estrella, ya sea cuando la estrella está fuera de una fulguración, cuando la estrella entra en la fulguración. Le vamos a dar todas las especies que tienen nuestra atmósfera y las reacciones con las que va a trabajar. Trabajamos con 4 concentraciones de dióxido de carbono, al 1, 3, 10 y 30%, y con una atmósfera con la misma presión que la Tierra. Entonces, y bueno, son los detalles de Adeleo, la estrella con la que estamos trabajando, y el Sol en comparación. Entonces, si notan, la temperatura de Adeleo efectiva es menor que el Sol, es mucho menos luminosa, lo que va a hacer que un planeta en la zona habitable esté a una distancia mucho menor que en el Sol, o sea, una unidad astronómica contra 0.16. Y bueno, la emisión en Lyman alfa es mucho mayor en Adeleo que en el Sol. Esta es la curva de luz que va a seguir la estrella durante la fulguración. La línea naranja marca el máximo de emisión. Y los espectros que trabajamos en los 30 sondeos distintos que se hace esa curva de luz. Entonces, resultados. Primero analicemos la profundidad de columna del oxígeno molecular. Entonces, de las 4 concentraciones distintas, las 4 tuvieron un máximo. Hubo un cambio fraccional en la columna de oxígeno que dependió de la concentración. A menor dióxido de carbono, mayor el cambio en el oxígeno que hubo. Sin embargo, todas duraron más o menos lo mismo, el máximo, entre 1000 y 1500 años. Gráficamente, esta es la evolución de la columna de oxígeno durante la fulguración. La línea naranja nuevamente marca el máximo de la fulguración. Entonces, el cambio principal dentro de la atmósfera sucede
hacia el final de la fulguración y eventualmente regresa a los niveles anteriores en 10 a la menos 11 segundos, que son aproximadamente 3000 años. En el caso del ozono, de nuevo para las 4 concentraciones, ahora vamos a tener más picos locales. Gráficamente esto se ve así. Entonces, nuevamente tenemos que el cambio sucede principalmente después del máximo de la fulguración y luego la química planetaria va produciendo y manteniendo ozono en la atmósfera. Nuevamente, la atmósfera regresa al estado antes de la fulguración en aproximadamente 3000 años. Bueno, esta es la densidad numérica del ozono y del hidroxil para la concentración de 1%. Se presenta solo esta porque sucedió más o menos lo mismo en todas las concentraciones. Entonces, va evolucionando temporalmente de izquierda a derecha y de negro a gris dentro de cada una de ellas. En rojo se ve el estado antes de la fulguración. Entonces, si se fijan en el caso del ozono, tenemos que la cantidad de ozono aumenta por debajo de los 80 kilómetros a lo largo de toda la fulguración y después, y eventualmente regresa al estado antes de la fulguración. El hidroxil sigue un patrón similar. Y metano y agua, pero en razón de mezcla en vez de densidad numérica. El metano en general no le sucede nada durante la fulguración, salvo por encima de los 70-80 kilómetros, donde es susceptible a ser fotolizado por el flujo estelar. El metano no regresa por encima de estas altitudes al estado antes de la fulguración. Y el agua, en general el agua es fotolizada a lo largo de toda la atmósfera. Se nota una disminución en la razón de mezcla. Y el agua tampoco regresa al estado anterior. Si se fijan del lado derecho, la curva azul, no sobre la pala roja. Bueno, de esto, ¿qué podemos concluir? Eventualmente tenemos un tiempo de recuperación de 3000 años. O sea, hay cambios en la atmósfera, pero estos cambios no se van a notar a largo plazo. Si pensamos en estos 3000 años y cómo se comparan con el tiempo de vida de una enana M, pues es poco probable que observemos al planeta justo en este momento. En cuanto al oxígeno, bueno, tenemos un cambio máximo del orden de 10 a la 20. Varía 1 a 3 órdenes según la concentración de dióxido de carbono que utilizamos. Este cambio que vemos si lo comparamos con trabajos anteriores que hicieron simulaciones además de este tipo, simularon el espectro de los planetas resultantes. Entonces, para observar este oxígeno, se necesitarían razones de señal ruido de entre 380 y 2800 en 0.76 micrómetros, lo cual no es detectable por las misiones actuales. Entonces, pues no nos enteraríamos qué sucede. En cuanto al ozono, de una comparación similar, requiere una señal mucho menor, una razón mucho menor, de solo 64, pero sigue sin ser detectable por el James Webb Telescope. Entonces, nuevamente, no nos enteraríamos. Y bueno, el OH, de nuevo tenemos una acumulación, pero regresa a niveles previos. El metano, lo mismo, ¿no? O sea, no le sucede nada, pero se pierde en la atmósfera alta. Y el agua
tiene un cambio por encima de la trampa fría, pero el resto se mantiene constante. Y bueno, a todo esto, como mencionamos, las enanas M son muy activas, teniendo hasta 3 fulguraciones al día. Entonces, se necesitan estudios más profundos, con múltiples fulguraciones, para ver más a fondo qué tan factible o no podría ser esto como una bioseñal o un falso positivo. Gracias. Entonces, ¿quieres empezar? Sí, gracias. Empezamos con las preguntas. Ok. Bueno, Arturo, pues muchas gracias. Tengo algunas preguntitas. Bueno, primero me gustaría que me expliques un poco el objetivo del trabajo. ¿Qué querías ver con este estudio de las fulguraciones tipo M? El trabajo final es falsear el oxígeno como una bioseñal. Entonces, por eso simulamos la interacción del planeta con la fulguración, para ver si este mecanismo puede producir oxígeno detectable en la atmósfera. Sí, porque decías que querías ver este tipo de fulguraciones viendo los falsos positivos. Sí, ahí no entendí muy bien. Un falso positivo en sí, ¿cómo lo defines? Con lo que buscamos es vida. Un falso positivo es un mecanismo abiótico que produzca algo que nos haga pensar que hay vida. Como aquí en la Tierra tenemos oxígeno por montón, producto de vida, pues es como el gas que más buscamos como señal de vida. Entonces, en los últimos años hay un esfuerzo de buscar todos los mecanismos abióticos que pudieran producir oxígeno en la atmósfera, que nos pudieran engañar al buscar vida en otros lados. Entonces, para contestar esa pregunta, para resolver ese objetivo, tú básicamente usaste el código ATMOS. Ajá. ¿Tú podrías describir un poco ese código, darnos un antecedente? ¿Quién lo escribió? Más o menos cuál es la estructura. Pues está desarrollado por el VPL, el Virtual Panel Laboratory. Es un código fotoquímico. Todo lo que hace es, tú le das un espectro estelar, eso lo convierte en los fotones que le van a estar pegando a la parte superior de tu atmósfera, y con las ecuaciones químicas que tú le das de lo que hay en esa atmósfera, ves qué se separa por fotólisis, luego qué reacciona entre sí, y así. Ok. Entonces ya con ese código tú lo alimentaste. Entonces mencionabas que tus inputs básicamente eran toda la composición de ciertas atmósferas. De una atmósfera. Como lo que nos interesa es un planeta similar a la Tierra, pues sabemos que sin vida, un planeta similar a la Tierra va a desarrollar una atmósfera con nitrógeno y dióxido de carbono y algunos gases extra, ¿no? Producto de desgasamiento y actividad volcánica. Entonces, eso con distintas concentraciones de dióxido de carbono es lo que le damos a la atmósfera, al código, perdón. Ya. Entonces, algo que me pareció interesante fue, tú al modelo lo alimentas con CO2, ¿cierto? Bueno, con la atmósfera completa, nada más hicimos 4 corridas distintas con cantidades distintas de CO2. Ok. Entonces, ya pasamos por resultados. Algo que no entiendo es porque tú hablas de tiempos cortos, estás hablando más o menos del tiempo de 1 por 10 a menos 6 segundos, pero esto lo relacionas con ese tiempo corto representa 3000 años. ¿Sí? Es el tiempo que dura ¿Es el espectro del oxígeno? ¿En el oxígeno? Allí. ¿Ves el tiempo en que luego la concentración vuelve al inicial? Es más o menos toma... Como 10 a la menos 11 segundos. Ajá. Pero dices que este tiempo te representa 3000 años. ¿O por qué esos tiempos tan cortos? ¿Sí? ¿Por qué tarda? ¿Por qué regresa rápido el oxígeno a su concentración inicial? Pues le estamos quitando el cambio en el espectro de la estrella durante la fulguración. Entonces regresa al equilibrio que tenía antes, ¿no? Ya.
tú encuentras cuando muestras las curvas estas cómo cambia la concentración en función de la altura. Algo interesante que se observa es que el oxígeno tiene concentraciones altas por debajo de los 40 kilómetros, mientras que los otros, por ejemplo el ozono, el ozono, estas son las de ozono, ¿cierto? Es ozono arriba e hidroxil abajo. Exacto, pero en las otras gráficas, estas son de metano, Metano y agua. sus concentraciones son altas, es lo contrario, ¿no? Las concentraciones son altas a mayores alturas. ¿Esto te dice algo o por qué ocurre estas diferencias? Pues el metano se está fotolizando en las alturas en las que le puede pegar el ultravioleta. Entonces hay una pérdida de metano. Porque digamos uno lo que observa, al menos en la atmósfera de aquí, del planeta Tierra, es que en la estratosfera, por ejemplo, alturas de más de 10 kilómetros, están las concentraciones de oxígeno, de ozono. Entonces, cuando llega la radiación solar, realmente lo que ocurre es que nitratos y otros gases que pueden estar en esas alturas reaccionan y favorecen o no favorecen la formación de ozono, pero todo ocurre en la misma altura, ¿no? Entonces acá es curioso porque ocurren en diferentes alturas. Entonces, ¿esto dice físicamente algo o es normal que ocurra ese tipo de fenómenos? La verdad no sé. Sí, es interesante ese tipo de cambios. Finalmente, ¿me podrías esbozar así una conclusión general importante que hayas obtenido del trabajo? ¿Sí? ¿Qué concluyes de las publicaciones tipo M? Una conclusión así definitiva del estudio. Pues del trabajo parecería que este mecanismo no genera un falso positivo, pero es en el contexto de que pues, las enanas M son mucho más activas, entonces necesitaríamos seguir estudiando con repetidas fulguraciones para hacer algo más general. Y digamos, para el público, ¿cómo les explicas qué es una enana tipo M? Pues una estrella... En términos más coloquiales, ¿no? Más entendibles. Pues una estrella más fría, más pequeña, justo porque es más fría, su interior funciona de otra manera. Eso hace que tenga campos magnéticos muy fuertes. Y esos campos magnéticos es lo que produce estas fulguraciones. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muy bien, yo no tengo preguntas. ¿Cómo comparas la actividad atmosférica de fulguraciones de las estrellas M con la del Sol? Parece que son similares. ¿En qué sentido? En que el Sol parece ser un ejemplo típico de esta, o sea, de la actividad atmosférica. O sea, lo que observamos en el Sol podría ser extrapolable. Por ejemplo, la atmósfera en el Sol presenta estructuras que se relacionan tanto con lo que hay debajo como más hacia afuera. Por ejemplo, se forma una red en la cromosfera que tiene que ver con la actividad en la fotosfera, o por ejemplo las fulguraciones, o que llamamos llamaradas solares, son producto de rompimientos de campos magnéticos en los límites de esta red. Entonces parecería que lo que logramos observar en el Sol se podría aplicar, salvo por la escala. En las enanas M estos campos magnéticos son mucho más fuertes, esta actividad atmosférica es mucho mayor, estas fulguraciones alcanzan energías mucho mayores. Muy bien. Entonces, tú dices que, nos dijiste que bueno, las fulguraciones no, según lo que tú sacaste de tus resultados, no causarían un falso positivo en el oxígeno, y supongo que te refieres tanto al O2 como al ozono, pero también nos dices que para
el metano y el agua sí que la fulguración tiene un efecto y no vuelve al nivel base de composición de tu atmósfera antes de la fulguración. Ajá. Y entonces esa pérdida de metano y de agua, ¿cómo afecta a tu atmósfera? Pues parecería que el efecto no va más allá, porque el modelo se dejó correr después de la fulguración hasta que alcanzara equilibrio químico. Okay. Entonces, cualquier pérdida de otra especie o reacciones que pudieran haber causado que haya menos agua o menos metano, llegó a un equilibrio, o sea, tal vez un poco distinto, pero ese equilibrio. Y ese nuevo equilibrio ya no afectó más al ozono y al oxígeno. Porque en realidad, perdón, en realidad te interesa nada más el oxígeno para como bioseñal, el metano y el agua no. Funcionan como señaladores secundarios. Okay. Hay trabajos que parecen indicar que podríamos distinguir falsos positivos, o sea, no solo por ver estos mecanismos, sino también ver algunas otras especies y en qué cantidades están o no. Okay. Y entonces, y muy a largo plazo, tú dices, ok, las estrellas M son más activas que el Sol, esperamos que tengan más fulguraciones, más energía, vemos que el oxígeno y el ozono se quedan igual, pero el metano y el agua no. Pero entonces si tú dejas correr la vida del planeta alrededor de esta estrella M y le estás enviando energía constantemente por las fulguraciones, tiene un efecto a largo plazo en las atmósferas y están perdiendo todo el tiempo todo el metano y todo el agua. ¿Con repetidas fulguraciones? Pues en la vida de la estrella y el planeta. Pues, o sea, tú esperarías que se fuera toda la atmósfera, que se quedara. Si realmente no es un falso positivo, si tú detectas el oxígeno, entonces hay vida ahí. Si lo ves, hay vida ahí. No estoy entendiendo bien la pregunta. Ok, no, bueno, si tú te imaginas que hay más de una fulguración, ¿qué esperarías que le pase a la atmósfera? Y en mucho tiempo, no nomás durante una fulguración, pero a la vida del planeta. ¿Sí? Ajá. Pues podríamos esperar que haya más oxígeno y más ozono en la atmósfera. También, o sea, hay más, podría llevarle más tiempo regresar al estado anterior. Porque eso es lo que tuviste en tus resultados, que cuando tenías más concentración se tardaban más. Ajá, o sea, es muy poco. Siguen cayendo las 4 entre los 3000 años, pero sí hay una diferencia. Se podría acrecentar esta diferencia con más fulguraciones, o podría de plano no llegar al mismo estado después, pero necesitaríamos estudiarlo más. Okay. Y entonces hablando de este retraso entre el máximo de la fulguración y el máximo que tú mides en las columnas de densidad que mides, ¿por qué se da ese desplazamiento? O sea, ¿por qué tú tienes el máximo de la fulguración y luego como que se tarda en que tú veas el cambio en la atmósfera? A partir del máximo, que es cuando entra en la segunda fase de la fulguración, Okay. que es cuando entra en la segunda fase de la fulguración, es donde hay más ultravioleta. Pero inicialmente tú habías dicho que el máximo de ultravioleta era en realidad en la parte impulsiva. Entonces no es después del máximo. O sea, es tantito antes del máximo y después del máximo. Entonces, pese a que no es el máximo de energía, sí es el máximo de luz que puede fotonizar las especies que nos importan. Y bueno, ya. ¿Cómo funciona la atmósfera para mantener la temperatura del planeta? Con transferencia, pues transferencia de calor, se generan vientos que pasan, o sea, del lado de día al lado que está de noche. Pero eso funciona, eso es un mecanismo importante para
sea, la atmósfera del planeta, ¿qué hace la atmósfera de la Tierra? Detiene radiación ionizante. Pero con la temperatura, de la superficie. Pues, ¿Por qué necesitas temperatura? ¿Por qué necesitas una atmósfera para mantener la temperatura en la superficie? pues distribuye longitudinalmente, de norte a sur, la energía. ¿Mm? ¿Por qué necesitas gases de efecto invernadero? Ujú. Si no tienes gases de efecto invernadero, no tienes planeta habitable. En el mecanismo que mencionas de las bioseñales, el que tú utilizaste específicamente, ¿qué es lo que estás utilizando para generar la Dióxido de carbono. Entonces, ¿por qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la Tierra en el presente, en términos de su fuente de oxígeno, y tus planetas en términos de su fuente de oxígeno? ¿Cuál es la principal diferencia? La vida. Entonces, ¿cómo es el perfil de oxígeno en la Tierra presente? Es el segundo gas más abundante, es 20 y tantos %. 21, está en toda la atmósfera, ¿no? Y en la tuya, el oxígeno, ¿cómo va a estar distribuido? Como estamos fotolizando cosas para que haya, pues va a estar cerca de lo que está fotolizado. Exactamente. Y entonces eso tiene una consecuencia en el ozono. Entonces, ¿dónde esperarías que haya más ozono? O sea, ¿esperarías que hubiera un perfil de ozono similar en la Tierra presente en tus planetas, dado que su fuente es el oxígeno, cuya fuente es, en un caso, la vida y en otro caso, la fotosíntesis? No, porque en la Tierra moderna el oxígeno se produce a nivel superficial, lo que logra subir a alturas suficientes para ser fotolizado podría convertirse en ozono. Y aquí, como es el oxígeno estando fotolizado, pues el ozono va a estar cerca de eso. Entonces, esa era la respuesta. O sea, porque tú lo sabías, no era cosa de que lo desmenuzaras. Entonces, ¿cuál es cómo funcionaba el código durante las publicaciones? Porque nos hablaste de que tenías pasos de 100.000, de 10.000, perdón, o de 1 por 10 a los 17 años, lo que llegara primero. Pero ese es un caso, o sea, así no es como funcionan las fulguraciones. ¿Cómo funciona durante la fulguración? Bueno, la curva de luz está muestreada en 30 puntos distintos y esos 30 puntos corresponden a un espectro distinto. Entonces, y durante una duración específica, ¿no? Entonces, durante ese tiempo, al código le damos ese espectro, le decimos corre hasta aquí. Y aquí detente y cambia de espectro y usa hasta donde llegaste con la atmósfera y vuelve a correr. Y de nuevo te decimos dónde parar. Y así los 30 pasos. Okay. ¿Sabes por qué estábamos usando el OH? ¿Por qué era importante el OH? No. Ese tal vez es mi responsabilidad. ¿Ya? Sí. Ok, pues si no más preguntas. ¿No? Sí, ¿confías en tu modelo o no? Porque es un modelo que se construye a partir de ecuaciones y tú asumes algunas cosas y eso. ¿Qué tan confiable es? ¿Mostraste alguna comparación con resultados de otro autor? Bueno, esa comparación es a través de... Es que ellos hicieron las simulaciones y de las atmósferas que tuvieron, simularon espectros para que podríamos observar. ¿Con el mismo código o otro código? Con otro código. Entonces, es una comparación un poco por encima. Pero el código pues ya tiene un rato usándose y originalmente se hizo revisando que reprodujera características de la Tierra al correr, de la Tierra moderna. Entonces, pues parece ser confiable. ¿Alguien del público quiere preguntar? ¿No? ¿Se puede? ¿Nadie se anima? Sí se puede, ¿eh? Si quieren preguntar, adelante. Si no, pues... Pregunten qué es una combinación. Sí.
Vamos a deliberar y les llamamos.